Le doy gracias a Dios por permitirme el gran privilegio de testificar para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo las maravillas de su obra redentora en la miserable vida de esta mujer que pecó contra Dios, porque estaba perdida en el pozo oscuro, sintiendo el frío de la muerte, hasta que llegó la luz admirable de su palabra vivificante y me transformó. Me hizo una nueva criatura, me dio un nuevo amanecer, iluminó mi vida oscura y me dio un limpio corazón. Mi nombre es Halime Mena Naimei. Soy hija de padres libaneses. Mi padre Álvaro Mena Watkins y mi madre Naime Naimei salieron del Líbano en el año de 1936. Mi madre era la hija menor de 7 mujeres, y allá en Líbano no se acostumbra ni permiten que una menor de edad se case, porque hasta que no se case la mayor. Entonces mi papá decidió llevársela porque no había otra manera, se amaban, por lo que al salir con ella de allá del Líbano, toda la familia de mi madre salió tras de ella, y mi madre y mi padre subieron al tren que los llevaría para América. Cuando vieron que estos venían siguiéndolos, mi padre y mi madre se tiraron del tren andando, y así empiezan un recorrido de 6 meses hasta llegar a Centroamérica, a donde nacen mis 3 hermanos, y posteriormente deciden venirse a México, a donde ya nacimos mi hermano gemelo y yo, y ya se instala mi papá aquí en Puebla. Y el recuerdo de mi infancia es que todo el tiempo en la casa eran fiestas, era humo, era alcohol, eran cantos, porque todos éramos bohemios. Y desde muy temprana edad me envicié con los cigarros y con el alcohol. Todo el tiempo nos llamaban a cantar, era la convivencia que yo tenía con mi familia. Mi padre tenía una fábrica de ropa, de camisas, y una tienda, un almacén, pero como ya le habían dado 4 infartos, él estaba ya muy enfermo. Trajo a su hermano de Líbano con todo y su familia, y ese hermano pues usó mal el negocio de mi papá, y entonces mi papá, como no contaba con mis hermanos, me dijo: tú apóyame y hazte frente y hazte cargo del negocio, por lo que tuve que dejar mis estudios. Mi papá todo el tiempo hablaba de la preocupación de dejarme sola cuando él se fuera, por lo que un día que llegaron unos amigos conocidos de él, del Líbano, me conocieron y le pidieron mi mano a mi papá. Yo al Señor pues no le tenía el más mínimo del interés, porque no estaba yo pensando en él como él pensaba en mí. El caso es de que un día mi papá me habla y me dice: mira, este hombre quiere casarse contigo, y pues yo no te quiero dejar sola, yo sé que voy a morir pronto y me preocupas, por lo que es casi una costumbre, una tradición, que entre los árabes no pueden seleccionar, o ellos no pueden elegir la persona con la que van a casarse, sino que la imponen ellos por tradiciones, por costumbres. Y a mí no me quedó más que obedecer a mi papá sin saber las consecuencias que iba a tener. Para esto, de repente un día yo me veo vestida de blanco. Me casaban con un hombre
el cual yo no conocía, ni siquiera sabía de dónde venía este señor ni qué iba a pasar conmigo. Y al poco tiempo mi madre y mi padre, pues cuando ya empezaban a darse cuenta que mi matrimonio no era feliz, pues mi padre, al poco tiempo de casarme, murió. Cuando murió mi padre, el que ya era mi esposo me decía: oye, yo no puedo vivir aquí en México, está muy alto para mí, me siento mal. Pues ya se murió tu papá, pues ya no tienes nada que quedarte aquí, vámonos para Chetumal. Y así vendo la casa de mi padre y tomo mis pertenencias y me voy para Chetumal con el que ya era mi esposo. Y allá empieza una vida, pues, no de felicidad, porque en realidad yo no tuve un matrimonio tranquilo ni bueno, porque el hombre no era un hombre con principios morales ni con delicadeza, sino que era un hombre tosco y no había logrado él conquistarme de la forma sutil, sino que era un hombre brusco y pues yo no estaba contenta con él. Así me refugié en el trabajo, porque abrimos una tienda de importación. Prácticamente estaba yo tratando de olvidar todo lo que me había pasado en el trabajo. La gente que me conocía y lo conocía a él se daban cuenta que no éramos compatibles, que el señor me llevaba muchos años de diferencia de edad. Él tenía 18, 19 años más que yo. A mí me gustaba la música, la poesía, la bohemia y todo, y a él no le gustaba. Era un hombre que no le gustaba ir a ningún lado, no salía, era trabajo, trabajo, trabajo. Lógico, a mí me cansó, porque no había ningún atractivo que me hiciera sentir que yo iba a tener ahí una vida feliz. Habían pasado 7 años, yo no había tenido familia. Fuimos a Mérida a ver a un doctor, porque yo ya me empezaba a sentir mal. Y ahí, con conocidos de la colonia libanesa, había un cónsul que había pasado muchos años su esposa sin tener hijos. Y entonces me dijo: oye, pues yo te voy a llevar con esta mujer que a mi esposa sí le dio resultado. Y resulta que me llevan allá con una especie de comadrona. Es como una doctora así, que no tiene consultorios ni nada. Y me había dicho que yo tenía pues desperfectos en mi matriz, por la que me dio cosas a tomar y como que me volteó mi matriz. Y seguido a esto, yo quedé poco tiempo después embarazada de mi primera hija. Y entonces este varón que nos llevó con esta mujer nos dijo que él iba a ser el compadre de nosotros si se lograba la criatura. Pero ellos se daban cuenta que mi vida no era nada feliz con este hombre, y todos empezaban a decirme que por qué yo estaba casada con un hombre así, que maltrataba a mis hijas, porque no era un padre cariñoso, no era un esposo respetuoso, ni hacía nada porque yo me sintiera bien. Yo creo porque él tenía así cierta amargura por sus raíces de infancia. Y entonces en mi mente empieza a maquinar esa idea de dejarlo, pero yo no hallaba la forma de cómo hacerlo, por las constantes influencias y consejos que me daban mis compadres, mis amigos, mis vecinos. Lograron convencerme, y la primera oportunidad que tuve, este varón trató de lastimarme, empujándome. Entonces yo nomás esperaba un momentito para tomar esa oportunidad y salirme de ahí. Y entonces usé ese acontecimiento para llamar a mis 4 hermanos y decirles que yo no lo quería, que mi vida al lado de este hombre pues no era una vida digna para mí, por la que decidí divorciarme de él. Agarro a mis 2 hijas, me regreso a Puebla,
Pero en el paso para ir a Puebla, paso a ver a mis compadres que me habían prometido apoyarme y auxiliarme mientras yo salía adelante. Y me encuentro que ya a mi compadre le habían amputado sus 2 piernas porque era diabético, y la misma noche que yo llegué a visitarlos, esa noche me tocó a mí amortajarlo porque en ese momento quedó muerto. La esposa de mi compadre me dijo: oye, pues yo ya no me quiero quedar aquí, si te vas a Puebla, vámonos, allá ponemos un negocio, ya no me quiero quedar aquí, son muchos recuerdos. Y así decidimos irnos para Puebla. Yo llegué a Puebla y me encontré con obstáculos con mi familia porque querían volverme a someter al yugo familiar, al dónde vas, no vayas, qué vas a hacer, haz esto, haz el otro. Pero entonces ya el espíritu de rebeldía y de independizarme tanto de la cuestión familiar como la del matrimonio hicieron que yo dejara, rompiera con ese cordón familiar y me fuera a vivir allá a casa de mi comadre, donde puse un negocio. Empezamos a viajar por toda la República porque yo tenía contactos a todos los niveles, porque mi mundo era el mundo de los negocios, sabía comerciar. Y en esos inter y en esas llegadas, por la cuestión de ser de raza árabe, nosotros acostumbramos el café, las barajas, el paisano es muy dado a jugar barajas y a meterse en todas esas cosas, a fumar, a tomar, en sus fiestas de 2, 3 días, darse pericazos y todas esas cuestiones que son de esa raza. Es natural que si nuestros padres fueron fumadores, tomadores y tenían los vicios que nosotros veíamos, nosotros estábamos haciendo lo mismo y lo hacíamos como una cosa natural, no con esa fuerza negativa con la que hoy día se hace. Entonces, en todos los recorridos que tuvimos y todas las reuniones que hacía, porque a mí me gustaba la música y hacía música también y todo eso, entonces me llegaban a visitar gentes del sureste. La gente del sureste es muy dada a consultar hechiceros, brujos, hacer trabajos y todo, y les hacía gracia que yo leyera el café. El problema que pasó conmigo es de que me daba cuenta que lo que yo decía de las lecturas del café, pues todo salía cierto, y me empecé a dar cuenta que yo tenía esa característica de clarividencia o de cuestión, así como adivinación y toda esa historia. Pero en ese tiempo, las relaciones comerciales que yo tenía, había gente de todos los niveles, literarios, negociantes, políticos. Entonces estaba iniciándose la apertura de los templos de la francmasonería ya a nivel mundial, con la introducción de la mujer a raíz de la liberación femenina, y entonces me invitan a participar en esa apertura, dándome el poder de la carta patente para iniciar y abrir logias. En ese inicio de logias mixtas donde hombres y mujeres entraban, porque antes la mujer tenía prohibido entrar en esas instituciones, porque son lugares herméticos donde solamente gentes con cierto intelecto y capacidad de mente y cierta solvencia económica pueden entrar ahí, porque la masonería no es una cosa común y corriente, es un lugar donde, custodiada por espadas y con juramentos y con ritos y con ceremonias impresionantes, empezando por sus iniciaciones, que son pactadas con sangre y con juramentos y con invocaciones aparentemente a la suprema fuerza, a la gloria del arquitecto del universo. Pero cuando uno entra a esos talleres al ser iniciados, se da uno cuenta que el esoterismo, la cábala, la astrología y todo lo que es contra Dios está abrazando ese templo que dice ser templo para elevar las virtudes, el dominio de las pasiones, el conocimiento, el amor fraternal, la filantropía.